Y saludos amigos, soy Herbert W. Armstrong con las buenas nuevas del mundo de mañana. Y hay buenas noticias por delante, pero tienes que pasar por alto todas las malas noticias que recibimos hoy, antes de que lleguemos a ellas o las veamos. Sí, vienen tiempos mejores, pero no hasta que lleguen antes tiempos peores. Y una de las peores cosas que enfrentamos hoy, no solo todo este caos entre naciones, no solo todos nuestros problemas aquí en casa, todos ustedes, personas frenéticas, muchas de ustedes por preocupaciones financieras y por enfermedades y dolencias en sus hogares, y por luchas entre esposos y esposas, hogares que se están desmantelando. Los niños no tienen hogar y no es de extrañar que tengamos mucha delincuencia juvenil. Pero una de las peores cosas en este momento es el clima, y les digo que debemos prestarle atención. Sabes que el clima siempre ha sido una especie de tema de conversación. Si no puedes encontrar algo más de qué hablar, solo habla sobre el clima. Pero hoy realmente tenemos algo de qué hablar en el clima porque el clima está cambiando en todo el mundo, está cambiando rápidamente. Estamos en una época en la que hasta la naturaleza se estremece y tiembla con convulsiones porque algo aterrador se avecina. Está en su Biblia, Dios Todopoderoso lo ha predicho. Incluso la naturaleza se da cuenta de que algo se avecina. Estamos escuchando de más y más terremotos todo el tiempo. Casi todos los días ahora hay un informe de un terremoto en alguna parte. Hemos tenido un par de ellos aquí en California recientemente. Mis amigos, hay muchas profecías en la Biblia sobre este clima y sobre lo que viene y lo que se pronostica. Permítanme darles un pronóstico a largo plazo, un poco más adelante de lo que puede hacerlo nuestra oficina meteorológica. Puedo darle un pronóstico del tiempo a largo plazo y no sé nada sobre el clima como tal. No soy un meteorólogo, pero amigos míos, podemos comprender las profecías de Dios y déjenme decirles que Dios es el mejor meteorólogo que existe porque Él controla el clima. Dios envía la lluvia sobre justos e injustos por igual, o Él detiene la lluvia. Y hay mucho en estas profecías sobre el hecho de que Dios va a retener la lluvia y vamos a tener una sequía tan terrible que va a traer una calamidad nacional y en menos de 20 años. Y el clima va a empeorar progresivamente mientras tanto. Hemos tenido nuestras sequías, hemos tenido nuestras inundaciones, hemos tenido nuestros huracanes, hemos tenido nuestros terremotos. Lo estamos teniendo todo. El tiempo está al revés. Amigos míos, estas cosas nos son enviadas con un propósito. Dios Todopoderoso en su alto cielo está controlando estas cosas y no está causando un peligro tan terrible ahora. ¿Sabes por qué Dios lo está enviando? No porque esté enojado con nosotros y quiera vernos sufrir. Dios es amor y Dios es amor en la medida en que sabe lo que nos estamos provocando. Sabe que nos estamos acercando al clímax del gran éxito, donde, como nos dicen nuestros científicos, pronto aniquilaremos la vida humana fuera de este planeta. Las armas están disponibles, los medios de destrucción ahora están disponibles para destruir todo el continente norteamericano. Ahora seguimos tan insensibles. Está en sus periódicos, está en sus revistas de noticias. Sí, lee revistas de noticias. Y por revistas de noticias me refiero a tales publicaciones. Supongo que las tres más conocidas y más destacadas son Time, Newsweek y US News and World Report. Hay una serie de otras que no tienen una circulación tan amplia, pero siguen siendo publicaciones de gran circulación nacional, que analizan noticias y le brindan las noticias todo el tiempo. ¿Las lee? Amigos míos, Jesucristo mismo dijo hace 1900 años que los únicos que van a ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que van a suceder son los que velan y oran siempre. Lucas 21:36. Y lo más probable es que tú tampoco lo estés haciendo.
Podrían saber lo que viene, deberían estar entusiasmados con eso, deberían estar terriblemente preocupados por eso. La mayoría de ustedes no lo están. Oh, no, estás interesado en tus actividades diarias. He estado gritando estas cosas y tronándolas día tras día. La mayoría de ustedes continúan, no prestan atención. Déjenme decirles algo a mis amigos. Vas a estar sin excusa un día de estos. Estas cosas están llegando. Estas cosas están siendo advertidas. Y no le estás haciendo caso. Tu sangre será sobre tu propia cabeza y no sobre la mía, te lo digo. Muy bien, vamos a repasar algunas de las profecías. Específicamente, he repasado la gama larga de todas ellas y les he dado un resumen de ellas. Pero ahora hemos estado repasando este libro de Jeremías sin tomar cada palabra, pero estábamos hojeando muchas de las partes más importantes. Ahora vayamos al capítulo 23 de Jeremías. Creo que la última vez que estuvimos aquí, como en el capítulo 16, no, en el capítulo 17 estábamos. Ahora llegamos al 23. Hay algo aquí que quiero que capten a medida que avanzamos a través de las profecías de Jeremías, una de las grandes profecías. Saben, mis amigos, cuando leen de estas cosas en las profecías, cualquier cosa que pertenezca a nuestro tiempo, eso va a suceder según la profecía en los próximos 10, 15, 20 años. Va a suceder. Puedes estar absolutamente seguro de eso. Cuando Dios Todopoderoso dijo a través de Ezequiel que la antigua Tiro iba a ser atacada por Nabucodonosor y destruida, después iba a ser atacada por otras naciones y cada pedazo de su tierra y de sus bosques, sus grandes maderos de su construcción y sus piedras, todos serían derribados de sus muros y todos serían arrojados al mar Mediterráneo. Eso pasó, 2 siglos y medio después. Sí, pero pasó. Alejandro Magno bajó e hizo eso. La Biblia es la revelación de Dios Todopoderoso al hombre. Es inspirada, divinamente inspirada por el Dios Todopoderoso, que cada palabra de esa Biblia es la verdad absoluta del Dios sobrenatural, que tiene más conocimiento que todos los científicos, que todos los llamados peces gordos e intelectuales y las personas que se enorgullecen de su intelecto humano pequeño e insignificante, todos ellos combinados que alguna vez vivieron en esta tierra. Es una revelación de Dios. Y vas a encontrar pruebas, si quieres pruebas, de que este libro está inspirado y que estas profecías son absolutamente seguras. ¿Alguna vez ha probado si la Biblia es inspirada? Supongamos que algún incrédulo, algún amigo tuyo escéptico que no está muy convencido, viniera y te dijera: ¿crees que la Biblia es realmente inspirada? Ahora digamos que eres una de las personas que dice: sí, creo. Quizás no lo creas bien, quizás seas el que duda. Bueno, ¿podrías probarlo? Si dijeran: bueno, no creo eso. ¿Por qué conoces la mayoría de los estudios hoy, la mayoría de los científicos, las personas mejor educadas, parecen pensar que la Biblia es simplemente la escritura? Los escritos literarios, los escritos religiosos de una pequeña raza antigua de judíos que eran ignorantes, como lo era todo el mundo. ¿Por qué? En ese momento, buscando a tientas en la oscuridad y simplemente tratando de encontrar algún tipo de concepto de Dios. No sabían si había uno o no, pero son solo los escritos de los hombres. ¿Sabes? Eso es lo que la mayoría de las personas llamadas altamente educadas realmente creen hoy en su ignorancia. No saben la diferencia. ¿Podría probar lo contrario? ¿Podrías probarle al escéptico que la Biblia es inspirada, que hay un Dios sobrenatural? Bueno, quizás seas el que duda, quizás lo dudes, quizás no estés convencido. Vienes a mí y me preguntas si puedo probarlo y te digo: sí, Señor, puedo probarlo. Un ateo vino a verme una vez e iba a convertirme en un mono.
Iba a probar que la evolución era cierta al convertirme en un mono. Cuando terminamos, admitió que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Admitió que Dios existe. Dijo que no iba a adorar a ese Dios si le hacía admitir que Dios existe. Bueno, le dije que no estaba intentando hacer tal cosa. Dios le dio toda la libertad de libre albedrío. Depende de él lo que haga al respecto. Puede rendirse a Dios Todopoderoso y ponerse bajo la protección de Dios, el gobierno de Dios, y disfrutar de todos los beneficios, y heredar la vida eterna, o puede rechazarla y sufrir las penas. Eso depende de él si quiere sufrir. Mucha gente lo hace, lo quieren de la manera difícil. Ese es su derecho y privilegio. Déjame decirte que cualquier cosa que diga esta palabra es Dios hablando, es Dios Todopoderoso hablando. Ahora, esto es lo que él dice en Jeremías 23. Es mejor que escuches. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado!, dice el Eterno. Jeremías 23:1. Ahora bien, esto no es solo un escrito histórico, es una profecía. Esta es una profecía para nuestro tiempo ahora. Esto pertenece al tiempo en el que vivimos. Pastores significa los ministros, los pastores, los predicadores de las iglesias que dicen ser cristianos, de los que pretenden y profesan el cristianismo, de las ovejas de Dios, o al menos así lo profesan, que desparraman las ovejas de mi prado. Ese es el rebaño cristiano. Esa no es la oveja del pasto de Baal. Esa no es la oveja de los mahometanos. Bueno, creo que los mahometanos incluso creen en Dios, creen en Mahoma, supongo que en lugar de en Cristo. Pero sin embargo, me refiero ahora a los budistas o algo por el estilo. No, estos son los que dispersan las ovejas del prado de Cristo, del prado de Dios. ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan! Jeremías 23:1. En otras palabras, las ovejas, así las llamó Cristo, y en el lenguaje de la Biblia eso simplemente se refiere a los miembros. Los miembros de la iglesia, si se convierten, eso significa el pueblo cristiano, cuyo corazón es recto y que realmente está buscando la religión de Dios y venir bajo la verdad de Dios. Y dice que sus pastores los han engañado. Amigos míos, eso es una acusación seria y sin embargo está en toda su Biblia. ¿Alguna vez leyó Ezequiel 34? Ezequiel 34:2 está en Isaías, aquí está en Jeremías 23 y en otros lugares. En Jeremías 14:14. Jesús dijo: surgirán muchos falsos profetas. Dijo que vendrán en mi nombre, vendrán como ministros cristianos usando el nombre de Cristo, usando el nombre de cristiano. Dirán, soy cristiano. Dirán, soy un ministro de Jesucristo. Pero vendrán engañando a la gente. Marcos 13:6. Lo leíste en los escritos del apóstol Pablo. ¿Alguna vez pasó a 2 de Corintios el capítulo 11? Y allí dice: ellos se hacen pasar por ministros de Cristo, se hacen pasar por ministros de justicia, pero en realidad son siervos del diablo, y muchos de ellos están engañados y no lo saben ellos mismos. 2 de Corintios 11, del 13 al 15. Lo encontrarán en Judas, que han convertido la gracia en lascivia, en libertinaje. En otras palabras, dicen que gracia significa que puedes hacer lo que te plazca hoy. Judas, versículo 4. Pues amigos, esa es la enseñanza popular hoy en día. Todo eso ha pasado. Vuestro Nuevo Testamento dice en los escritos del apóstol Pablo, inspirados por Dios Todopoderoso, que vendrá el tiempo en que no sufrirán la sana doctrina y apartarán sus oídos para no oír la verdad. Serían convertidos en fábulas. 2 de Timoteo 4, del 3 al 4. Que se amontonarían maestros, en otras palabras, pastores del rebaño, y dirán aquí: no te pagaremos tu salario si no predicas cosas suaves y predicas las cosas que queremos. Bueno, Isaías dijo, Isaías 30:10, la gente no quiere escuchar la ley del Eterno, versículo 11. Mis amigos,
Si los ministros no entienden, ¿cómo pueden nuestros estadistas mundiales y grandes líderes, los reyes, los presidentes, los primeros ministros y los hombres a la cabeza de los gobiernos del mundo? ¿Cómo pueden entender y cómo pueden traernos la paz mundial? Nunca pueden traernos nada más que guerra porque no conocen otro camino que no sea el camino que conduce a la guerra. El camino de la ley de Dios es el único camino que conducirá a la paz. Si todas las naciones del mundo creyeran y realmente siguieran y obedecieran los 10 mandamientos, nunca habría otra guerra. Sigamos con el segundo versículo aquí, Jeremías 23. Por tanto, así dice el eterno Dios de Israel contra los pastores que alimentan a mi pueblo. Esos son los predicadores de hoy. Y está hablando de hoy y está hablando de los Estados Unidos de América y de Canadá y de Inglaterra y del noroeste de Europa, nuestras naciones democráticas. Esto es lo que él dice. Has esparcido mi rebaño y lo has ahuyentado. Jeremías 23:2. ¿Estamos dispersos? ¿Cuántos cientos de denominaciones tenemos hoy, todos dispersos, todos divididos? La gente no sabe por qué. El metodista promedio de hoy sabe por qué es metodista y por qué no es bautista, presbiteriano, congregacionalista o algo más. No lo saben. Ni siquiera saben por qué pertenecen donde pertenecen. Y sin embargo, lo que los divide es la diferencia en la doctrina y la mayoría de los miembros ni siquiera saben qué es eso. Pero los ministros saben, ellos son los que los han dividido. Eso dice esto. Y los expulsaron y no los visitaron. He aquí, yo visitaré sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice el Eterno. Jeremías 23:2. Escuchen, ministros, escuchándome. Estoy hablando por la autoridad de Jesucristo y esto va a venir sobre sus cabezas. ¿Por qué no estás advirtiendo a la gente de estas cosas en lugar de levantarte débilmente y tratar de negar la verdad? Dirás cómo, hasta esto, dice aquí, bien abajo en el versículo 17. Dicen al pueblo que me desprecia, que desprecia al Eterno porque piensa que Dios no fue justo al darnos su ley. El Eterno ha dicho, paz tendréis, y dicen a todo aquel que anda conforme a la imaginación de su propio corazón. Jeremías 23:17. Es decir, según la conciencia. Enseñan hoy que el pecado es la transgresión de la propia conciencia. Caminas según la imaginación de tu corazón. Te dicen que estás bien. ¿Sabes? Estoy tratando de decirte que cuando violas la ley de Dios, no importa lo que diga tu conciencia, eres un pecador y vas a traer la ira de esa ley sobre ti. La ley es amor, pero cuando la quebrantas, trae ira sobre ti. Ahora, le dicen a todo aquel que piensa que no está bajo la ley, sino bajo la gracia y toda esa clase de cosas, y no sabe lo que eso significa, porque en realidad, si realmente eres de Cristo, si tienes el Espíritu de Cristo, que cumple la ley de Dios, si estás caminando de esa manera, no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Pero muy poca gente sabe lo que eso significa. Ahora, dicen que tendréis paz todo aquel que anda tras la imaginación de su propio corazón y según su propia conciencia. Ningún mal vendrá sobre vosotros. Les digo que el mal vendrá sobre ustedes y eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora están hablando visión de su propio corazón, no de la boca del Eterno. Jeremías 23:16. Será mejor que lean estas cosas, será mejor que despierten, mis amigos, será mejor que presten atención porque esto es cierto y no queda mucho tiempo. Estamos en los días más peligrosos de toda la historia de la Tierra. El mismo hecho de que estamos en una época de prosperidad, que estamos en una época de guerra fría y lo que creemos que es paz, significa que estamos en la época de mayor peligro, porque los está adormeciendo. No te das cuenta de lo que está oculto, no te das cuenta de lo que está al acecho, a la vuelta de la esquina, y no lo ves. Todavía,
y va a estrellarse contra ti y tu cabeza culpable antes de que te des cuenta. Ahora, este es Cristo hablando y Él dice que realmente va a requerir la sangre del rebaño a la cabeza de estos ministros que los han guiado, más bien los han descarriado. Visitaré sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice el Eterno, y recogeré el remanente de mi rebaño. Ahora, remanente es la última generación de su rebaño. Tú conoces a Daniel, el profeta habla de cuando hayan logrado esparcir el poder del pueblo santo, Daniel 12:7. Está profetizado que el pueblo de Dios sería esparcido en estos postreros días. Y Dios dice, recogeré el remanente de mi rebaño de todas las tierras a donde los he arrojado y los haré volver a sus majadas y serán fecundos y multiplicados. Jeremías 23:2-3. Aquí de nuevo Él está hablando de lo que sucederá en la segunda venida de Cristo. Reuniré al remanente. Este es aquel que más tarde nació de la Virgen María y se convirtió en el Mesías, Jesús, el Cristo. Él viene a esta tierra otra vez y cuando Él venga, Él va a reunir el rebaño, el remanente, la última generación. Y hallarás que están en las tierras de sus enemigos y están en esclavitud. Y eso es lo que les va a pasar a las personas que realmente profesan ser cristianas si sus corazones están bien. Van a ser llevados en cautiverio, van a ser torturados, excepto que si estás mirando y tienes que entender las profecías y tienes que leer las noticias. Debería estar suscrito al menos a una de estas revistas de noticias. Deberías mantenerte al tanto de ello, pero puedes mantenerte al tanto de lo que está pasando. Usted puede estar al tanto de las profecías que se están llevando a cabo en las noticias si obtiene la revista La Pura Verdad que enviamos y que no te cuesta nada. No hay precio de suscripción y estaré encantado de ponerte en la lista de correo y si no te conviertes voluntariamente en un compañero de trabajo, tampoco se te pedirá dinero. No a menos que lo desees. Nunca te lo pediremos. Ahora bien, Dios dice que, es Cristo quien realmente habla aquí antes de que Él se convirtiera en el Cristo. Y Él dice, y pondré sobre ellos pastores que las apacienten y no temerán más, ni se atemorizarán, ni faltarán, dice el Eterno. Jeremías 23:4. Él va a establecer pastores sobre ellos aquí mismo en esta tierra después de la segunda venida de Cristo y ellos conocerán la verdad. Aquí atrás en Isaías 11 usted lee esto en el 9º versículo. La tierra entonces en ese tiempo, ese es el tiempo que dice el versículo 6, cuando todos los animales salvajes sean mansos, y el versículo 7, y él dice aquí, la tierra, versículo 9, estará llena del conocimiento del Eterno como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Cristo estará allí como un estandarte para el pueblo, como un salvador para salvarlos, y a ese estandarte, o sea, a Cristo buscarán los gentiles y Él volverá a extender su mano por segunda vez para recobrar el remanente de su pueblo Israel y Judá. Referencia a los versículos 10-11 en Isaías 11. Leíste ahora el capítulo 11 de Romanos y déjame ver, como el versículo 25 allí, que Israel es cegado temporalmente, hasta que entre la plenitud de los gentiles y entonces todo Israel será salvo. Como está escrito, el libertador vendrá a Sión. Romanos 11, 25, 26. Ese es Cristo, viene a liberar a su pueblo. Él viene de nuevo a esta tierra, y todo Israel va a ser salvo y Él va a quitar de ellos la impiedad. Entonces Él dice, yo pondré pastores. ¿Sabes quiénes son? Jesucristo dijo que si estamos realmente rendidos a Dios, si hemos venido a Dios por medio de Él y somos realmente cristianos, si vencemos, si crecemos en gracia y en conocimiento, nos sentaremos con Él en su trono. Él nos dará poder sobre las naciones. Vamos a ser reyes y sacerdotes y vamos a ver que la tierra esté llena del conocimiento de Dios. Referencias a Mateo 25:31,
Apocalipsis 3:21, Apocalipsis 1:6. Seremos los pastores que van a apacentar los rebaños. No nos desanimaremos y ellos tampoco, ni faltarán, dice el Eterno. Jeremías 23:4. Bueno, él dice que él pondrá pastores sobre este pueblo y los alimentará, alimentando con la ley de Dios que algunas personas piensan que es tan terrible hoy. Van a aprender que Dios es amor y no un Dios duro y severo, y que la ley es amor y no algo terrible y aterrador, no contraria a nuestros intereses, sino a la ley que nos traería la paz, la ley que se necesita, el amor de Dios en tu corazón para cumplir. Solo las personas convertidas pueden guardar esa ley, las personas carnales no pueden. Y así, la mente carnal es enemistad contra Dios, o que es hostil hacia Dios, y no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Romanos 8:7. Cuando escuchas a la gente predicar en contra de la ley de Dios, sabes que hay una mente carnal, una mente muy carnal que no está sujeta a la ley de Dios, no puede abrirse a ella y no puede entender cuál es el camino de la paz. Muy bien, ahora el versículo 5. He aquí que vienen días, dice el Eterno, que levantaré a David un renuevo justo, un retoño justo. Ahora eso significa un renuevo o retoño de un árbol, comparando aquí a Israel a un árbol, y Cristo es el renuevo. Y un rey reinará y prosperará. Ese renuevo entonces se convierte en rey y Cristo viene de nuevo a esta tierra. Los cielos lo han recibido hasta el tiempo de la restitución de todas las cosas. Y Él viene a restaurar. ¿Qué? A restaurar la ley de Dios, el gobierno de Dios y el camino de la paz para el hombre. Cuando tengamos paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres y con los hombres de buena voluntad también, y un rey reinará y prosperará y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 23:5. Mis amigos, ahora hay una falta de justicia aterradora. Vamos a tener justicia real entonces. Y de todos los países a donde los había arrojado, y habitarán en su propia tierra. Jeremías 23, del 6 al 8. Ahora, ¿no leímos eso aquí atrás? Sí, hace apenas un día o así atrás aquí en el capítulo 16 y el versículo 14. Por tanto, he aquí vienen días, dice el Eterno, para que no se diga más, vive el Eterno, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Eterno, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de las tierras a donde los había arrojado, y los haré volver a la tierra que di a sus padres. Jeremías 16, 14, 15. Ahora, el movimiento sionista del pueblo judío que regresa a Palestina no es el cumplimiento de esa profecía. Esa es una profecía y les he leído las otras profecías que se relacionan con ella, cuando Israel y Judá se unirán, y es la única parte de Judá que va ahora. No van llorando y tratando de decir, encontremos el camino de regreso a nuestro Dios. No, van por allí por ventaja nacional, no porque estén arrepentidos. Vive el Eterno que hizo subir y guió a la simiente de la casa de Israel, y la casa de Israel son el pueblo de América y Gran Bretaña, mis amigos, no el pueblo judío, ellos son la casa de Judá, fuera de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y habitarán en su propia tierra. Jeremías 23. Ahora bien, hay una dualidad en todas las profecías. Nuestro pueblo fue expulsado, amigos míos, 130 años antes de que Jeremías escribiera esto. Él escribió esto alrededor de 580 a 600 años antes de Cristo. Pero alrededor del año 720 antes de Cristo, nuestros antepasados habían sido expulsados de Palestina. Y una vez más van a ser expulsados de la tierra que Dios nos ha dado ahora en otro cautiverio. Y de ese cautiverio, esta vez en Babilonia, en la Babilonia moderna, no fuera de Egipto, van a ser llevados de regreso. No creo que digan muy a menudo que Él es su pastor porque realmente no lo siguen. No, siguen su propia conciencia. Bueno, ¿qué dice Dios al respecto?
Los predicadores dicen que tendréis paz, y dice que cualquiera que anda tras la imaginación de su propio corazón, esa es su conciencia, la forma en que su corazón los guía, no vendrá mal sobre ustedes. Jeremías 23, 16, 17. En otras palabras, mientras no hagas nada que lastime tu conciencia, estás bien. ¿No es esto lo que has oído? Tu Biblia dice que tu conciencia no es una guía. Hay camino que al hombre le parece derecho, que no dañará tu conciencia, y su fin es camino de muerte. Proverbios 16, 25. Así dice Dios. Bueno, ahí está, y Dios lo pone todo en el umbral de los falsos ministros, y ciertamente hay muchos, miles de ellos hoy, no unos pocos. Jesús dijo que se levantarán muchos falsos profetas, viniendo en mi nombre, diciendo que yo, eso significa que Jesús es el Cristo, no que ellos sean el Cristo, sino que vienen en el nombre de Cristo engañando a la gente. Y todo este mundo occidental está ebrio del vino falso que ha emanado de esta moderna Babilonia femenina, y eso significa una Babilonia religiosa.